Comenzar rápidamente. Bien, entonces, hoy nos toca ver el análisis de los límites al infinito. Hasta ahora entonces hemos considerado límites de la forma donde x se aproxima a un cierto punto, en este caso vamos a decir x sub 0, de la función es L, ¿cierto? Donde L es un número real. En este caso hemos señalado que este punto al cual nos aproximamos, x sub 0, tanto el límite L, son valores reales. Consideremos ahora dos extensiones de la idea del límite, incorporando la noción de infinito. En primer lugar, consideraremos la situación en la que x se acerca a x sub 0. Los valores de las funciones crecen o bien decrecen indefinidamente. Cuando los valores de la función crecen indefinidamente, decimos que la función tiende a infinito. Cuando los valores de la función decrecen indefinidamente, decimos que f de x tiende a menos infinito. En segundo lugar, estudiaremos el comportamiento de la función f cuando la variable x crece o decrece indefinidamente, en cuyo caso diremos que x tiende a más infinito o que x tiende a menos infinito respectivamente. Entonces, lo que queremos decir es que vamos a involucrar la noción de infinito en dos lugares, ¿cierto? En L o en x sub 0. Esto quiere decir que el límite será infinito o bien que, que x se aproxima hacia el infinito para determinar el límite en ese caso. Definición. Entonces vamos a la formalidad, recordando la definición formal de límite. Sea f una función definida en una vecindad de A, es decir, un entorno perforado de A que necesariamente no debe contener A, diremos que f crece sin límite, o bien que f tiende al infinito, cuando x tiende a A, lo cual denotaremos como el límite cuando x tiende a A de la función es infinito. Si solo si, para todo n mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto entre x menos a es menor que delta, implica que f de x es mayor que n. Entonces, aquí recordando con respecto a la definición formal de límite, recordemos que para que el valor de aquí fuese L, ¿cierto? Lo que le pedíamos a esta última parte era que el valor absoluto de f de x menos L era menor que epsilon, ¿cierto? Entonces ahora lo que estamos pidiendo es que para cualquier valor mayor que 0, para todo valor mayor que 0, la función siempre es mayor que ese valor mayor que 0. Es decir, f de x está creciendo indefinidamente. Para cualquier valor que uno pueda considerar, la función es mayor aún. Por eso también dice, ¿cierto? Crece sin límite la función. Entonces estamos encontrando una cota para f de x, una cota inferior en este caso, ¿cierto? La función es siempre creciente. Por otro lado, diríamos que f decrece sin límite, o bien que tiende al menos infinito, cuando x tiende a, lo cual denotaremos de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a la función es menos infinito. En este caso, entonces, respecto de la definición anterior, lo único que va a cambiar es la cota, ¿cierto? Es decir, que f de x no es mayor que n para cualquier n positivo, sino que va a tener que ser al revés, ¿no? Menor. Nuestra cota, es decir, ahora está por arriba de la función. La función decrece. O sea que la imagen de la función siempre es menor que un n cualquiera que consideremos. Es decir, si cumple la definición de que para todo n menor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto entre x menos a es menor que delta, implica que f de x es menor que n, donde n, perdón, es menor que 0 esta vez, ¿cierto? Lo que dice en el fondo, entonces, si voy hacia la parte de abajo, ¿cierto? Del plano, pensando en el plano de R2, si veo hacia abajo, significa que considero cualquier valor n, ahí abajito, y en cualquiera de esos valores significa que la función, la imagen de la función está más abajo, ¿no? Siempre. Como observación, igualmente en estos casos diremos que el límite no existe. Recordemos que dijimos que
como infinito o menos infinito no son números reales, ¿cierto? Eh, en este caso diremos que el límite no existe. En este contexto, estos símbolos de infinito o menos infinito, estos son utilizados para representar el tipo de comportamiento que tiene la función, que, como bien dice su nombre, ¿cierto? Nos señala que la función crece o bien que decrece, sin límite o indefinidamente. Esquemáticamente, lo cual a veces puede ayudarse un poquito a entender esta definición, esto nos dice que los valores de la función pueden hacerse arbitrariamente grandes, más grande que cualquier n dado. Recordamos que la única condición que se le pide a n es que sea mayor que cero o menor que cero, dependiendo de hacia dónde crece. Considerando x lo suficientemente cercano de a, dentro de una instancia delta, ¿cierto? Recordando nuevamente ahí el intervalo alrededor de a, ¿no? Dado cualquier recta horizontal y igual a n, si consideramos y igual a n, donde n recordemos que solo se ser mayor que cero, podemos encontrar un delta mayor que cero, tal que si restringimos x a este intervalo, al intervalo perforado en A, entonces f de x está por debajo de la recta y igual a n. Uno puede ver que si elige un valor muy grande de n, ¿cierto? Si esta cosa sube, ¿cierto? Entonces se va a requerir un delta muy pequeño. Entonces, en este caso tenemos, ¿cierto? De azul nuestra curva, en esta esquematización. Entonces cuando x se aproxima hacia A, dentro de este intervalo, es decir, si las líneas amarillas se acercan a esta línea roja, significa que lo de acá, ¿cierto? Se va a ir hacia arriba, ¿no? El i igual a n va a ser cada vez más chiquito. En el fondo, en realidad, al revés la relación. Si el n es mayor, ¿cierto? Más grande, significa que esta recta verde, ¿cierto? Está más arriba ubicada en el plano. Si nos damos cuenta, si está ubicada más arriba, entonces la separación que hay de la curva con respecto de la recta roja es cada vez más pequeñito. Y esa separación de acá es la que vamos a ver involucrada alrededor de A, ¿cierto? Que es esta distancia de esto. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, de que si este n es más grande, a medida que se hace más grande, vamos a necesitar un delta más pequeño, ¿cierto? Porque el intervalo alrededor de A va a ser más preciso, más chiquitito, ¿no? Igualmente, bueno, ya dijimos eso, ¿cierto? En nuestros casos vamos a decir que este límite no existe. Un ejemplo de esto, lo cual gráficamente o intuitivamente se puede tener ya más o menos la noción. Tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado es infinito. Como demostración, entonces, por definición, tenemos que considerar que dado cualquier n mayor que 0, entonces tenemos que la función, ¿cierto?, es mayor que n si se cumple solo esta desigualdad, ¿cierto? Es decir, ¿cuándo vamos a tener esta relación? Solo si x cuadrado positivo, lo cual sabemos que es verdadero para todo x real, y que a su vez x cuadrado sea menor que 1 sobre n, ¿cierto? Y esto, porque acá, ¿cierto? Basta sacar el inverso multiplicativo de ambos, ¿cierto? Equivalentemente, si tenemos que x mayor que 0, y esto a su vez es menor que 1 sobre raíz de n. Ahora, aquí, ¿cierto? Uno podría estar un poco confundido todavía respecto de lo que quiere decir todo eso. Entonces recordemos que por la definición nos decía que dado cualquier n mayor que 0, ¿cierto? Existe un delta mayor que 0, que es lo que queremos ver, ¿cierto? Si es más infinito, recordemos que entonces estará mayor que 0, tal que 0, x menos a, en este caso 0, ¿cierto? Menor que delta, implica que aquí teníamos que f de x, ¿cierto? Era menor que ese cierto n. Perdón, mayor, ¿cierto? Mayor. Claro, si el límite es más infinito, la función crece indefinidamente, por lo tanto la imagen siempre va a ser mayor que cualquier n positivo. Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que se cumple esto. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Bueno,
este f de x, ¿cierto? Por lo tanto, como bien dice aquí, ¿cuándo vamos a obtener que f de x sea mayor que n? Esto se va a cumplir solo, bueno, sabemos que n es mayor que cero, ¿no? Por propiedad de los reales, ¿cierto? Si ocurre esto, los inversos multiplicativos se invierten en sentido de la desigualdad, ¿cierto? Es decir, 1 sobre n va a ser mayor que el inverso multiplicativo de 1 sobre x cuadrado es x cuadrado, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Y sabemos que esto es positivo, ¿cierto? Porque por propiedad real, cualquier valor real elevado al cuadrado es mayor que cero, ¿no? Y ahora aquí se aplica raíz cuadrada, ¿cierto? Ahí, bueno, vamos a tener la raíz de n, ¿cierto? Y aquí vamos a tener un valor absoluto, en realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno quiere buscar? Por lo tanto, si esto lo escribimos al revés, tendríamos, ¿cierto? Eso, raíz de n, ¿no? Entonces, acá eso es lo que queremos buscar, ¿no? Podríamos pintar esto en realidad con amarillito. Eso es lo que queremos buscar, ¿cierto? El delta. Existe un delta tal que el valor absoluto de x es menor que delta. Bueno, aquí como ya lo obtuvimos, ¿cierto? Significa que ese es nuestro delta, ¿no? 1 sobre raíz de n. ¿Ya? Entonces, si escogemos delta igual a 1 sobre raíz de n, verifica la definición de límite igual a más infinito. Bueno, por otro lado, entonces, vamos a ver ahora los límites cuando nos aproximamos al infinito, es decir, cuando x tiende a infinito. Como definición, entonces, diremos que L, un número real, es el límite de f cuando x tiende a más infinito. Lo que escribiremos como x tiende a más infinito de la función es L, si solo si. Entonces, notamos aquí los parámetros, ¿cierto? ¿Qué es lo que está cambiando ahora? Lo que está cambiando es lo de acá abajo, ¿cierto? Y recordemos que lo de acá abajo estaba relacionado con delta, ¿cierto? Entonces vamos a anotar aquí cómo va a cambiar nuestra definición nuevamente. Siempre pensando como comparación la original de límite, ¿cierto? Recordemos que el original nos decía que el valor absoluto de x menos a, ¿cierto? En este caso, como x menos infinito no lo podemos comparar, ahí vamos a tener que encontrar nuevamente un nuevo parámetro, el que va a ser una cota, ¿cierto? Bueno, entonces diremos que para todo epsilon mayor que cero existe un n mayor que cero. Entonces este es el que está haciendo de cota ahora en vez de nuestro delta. Tal que para cualquier valor del dominio de la función x, que sea mayor que ese n, que solo sabemos que es positivo, el valor absoluto entre la función, o la diferencia entre la función y el límite es menor que epsilon. Entonces tenemos que ver que esta cosa se cumple para todo x mayor que n, donde eso solo es positivo. Análogamente definimos el límite cuando x tiende al menos infinito, vale decir, diremos que L es el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, lo cual escribiremos de la misma forma, solo que x tiende a menos infinito, ¿cierto? Y en este caso, esto se verifica si y solo si para todo epsilon mayor que cero existe un n mayor que cero, tal que ahora la cota es al revés, ¿cierto? Es decir, si antes esto tenía que ocurrir para cualquier x mayor que n, ahora tiene que ocurrir para cualquier x menor que n. ¿Ya? Tal que el valor absoluto entre f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, siempre recordando la definición formal de la existencia del límite, ¿cierto? Uno puede considerar todos esos casos. Como ejemplo, entonces, vamos a ver que el límite, cuando x tiende a infinito, de la función x a la menos n es cero para cualquier n natural, o entero positivo, incluyendo, excluyendo el cero, ¿cierto? Y digo excluyendo el cero porque si excluimos el cero, ¿cierto? Sabemos que x elevado a 0 es 1 y eso no es cero el límite, ¿no? Entonces aquí se piensa o se considera n sin partir del cero. ¿Ya? Entonces, la función x elevado a menos n significa 1 sobre x elevado a n, ¿cierto? Vemos que eso de ahí lo que quiere decir es que es esta cosa finalmente. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de esta cosa es cero.
Y entonces la definición lo que nos decía era que para todo n mayor que, todo n pero mayor que 0, sí, o n, para todo x mayor que 1, se verifica siempre esta desigualdad. Entonces, 1 sobre x, ¿cierto? Siempre es mayor o igual que 1 sobre x a la n, en el único caso que son iguales cuando n vale 1, ¿cierto? Y lo mismo para esta expresión. Entonces, dado cualquier epsilon mayor que 0, tenemos que el valor absoluto entre la diferencia, ¿cierto? El valor absoluto de la diferencia entre 1 sobre x y 0, sabemos que eso es 1 sobre x. Como hemos pensado acá en todos los x que son mayores que 1, que es donde se cumple esta proposición, esto es positivo, ¿cierto? Por lo tanto tenemos 1 sobre x simplemente, lo cual es menor que epsilon. Solo si x es mayor que 1 sobre epsilon. Entonces, cuando ocurre cierta desigualdad, solo ocurre en el caso de que, bueno, ahí despejando, ¿no? Que x es mayor que 1 sobre epsilon. Por lo tanto, para que cumpla la definición, escogemos n, el máximo entre 1 y 1 sobre epsilon, ¿cierto? Que sería en el caso de que sea más grande que 1, ¿cierto? Que eso es lo x aquí considerado. Entonces, cuando esta cosa se va a verificar, ¿cierto? Como bien dijimos aquí, se va a verificar siempre si es que x es mayor que 1, o bien, mayor o igual que 1, ¿cierto? O bien, en el caso de que x sea mayor que 1 sobre epsilon. Entonces, ¿cuál es nuestro n de comparación que tenemos que considerar aquí? 1, ¿cierto? Están considerados todos los casos ahí porque esto es mayor que 1. Y si va a ser más chico, necesitamos que sea mayor que 1 sobre epsilon, ¿cierto? Entonces aquí consideramos los dos casos mayores para uno de los dos tipos. Vamos a hacer una definición importante en el sentido que eh, podemos hacer sustituciones, ¿cierto? Después en el futuro respecto de esta definición. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a x, va a ser donde ¿cierto? Es el número de Euler. Como observación, si en lo anterior hacemos el cambio de variable u igual a 1 sobre x, notemos que cuando x tiende a infinito, u tiende a 0, ¿cierto? Luego, equivalentemente, es posible decir que, luego de sustituir, ¿cierto? X por 1 sobre u, que el límite cuando u tiende a 0 de la expresión 1 más u elevado a 1 sobre u también es e. Es decir, aquí sustituimos, ¿cierto? S por u y el exponente al revés, ¿cierto? 1 sobre u. Como bien dijimos, si es que x tiende a infinito, 1 sobre infinito, ¿cierto? Tiende a 0, ¿no? ¿Por qué se piensa que 1 sobre infinito tiende a 0? Porque si la unidad, ¿cierto? 1, yo lo estoy dividiendo en una cantidad que cada vez se agranda más, ¿cierto? Todos esas divisiones que obtengo, ¿cierto? Son cada vez más pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, piense en un círculo, ¿no? O en una pizza, ¿cierto? Si yo tengo una pizza, mientras más cantidad de trozos estoy cortando, ¿cierto? Más pequeñitos van a ser cada uno de esos trozos. Entonces lo que uno hace como ejercicio es que la cantidad de cortes que le estoy haciendo a la pizza van a tender a infinito, ¿cierto? Entonces si cada vez que yo tengo un trozo lo voy a cortar más pequeñito. Lo que quiere decir es que mientras más lo voy cortando, mientras más me acerco al infinito, cada uno de esos trozos se hace cada vez más chiquitito, ¿cierto? Es decir, mientras más cortes tengo que hacerle a la pizza, el tamaño de cada uno de los trozos va a tender a cero, ¿cierto? Va a tender a ser la nada misma, ¿no? Entonces ahí está pensado esta evaluación. Cuando x tiende a infinito, entonces 1 sobre x tiende a cero, ¿cierto? En base a esa consideración. Entonces ahora vamos a compartir un vídeo. Entonces un vídeo, ¿cierto? Un poco ahí para aquellos que
el número de Euler, ¿cierto? No estamos muy familiarizados con el número de Euler, entonces vamos a ver un pequeño video de unos 4 minutos, ¿cierto? Que nos explica de alguna forma un poco entretenida acerca de este número y luego continuamos eh, respecto de los contenidos. Ahí me dicen si se escucha bien todo eso. Se escucha bajito. Gracias. Vamos a ver. Que no tenga E. Pi tiene infinitos decimales, diréis. E también, ya, pero los infinitos decimales de pi no siguen ningún patrón. Eso le hace un número misterioso e interesante. Vale, pues los de E tampoco siguen ningún patrón. Pi es irracional, E también. Pi es trascendente, E también. Pi se escribe con una letra en vez de con un número. Esta junta. E se define muy fácilmente. Lo cierto es que pi se define que da probabilidad. Pi es la razón entre la longitud de cualquier circunferencia estudiante. Eso es fácil de entender por todo el mundo y eso, claro, es muy bueno. ¿Tendrá el número E algo con lo que luchar? Vamos a ver. Lo primero que debemos decir sobre E es que es la base de los logaritmos neperianos, que son una cosa muy útil y también Ahora no se escucha. ¿Se pegó? Sí, pero se escucha muy, muy, muy bajito. Ah, vale, vale. Vamos a asegurar entonces que la configuración anda bien. cómo le resultaba más ventajoso, si cobrar los intereses una vez al año o en más veces. Y se dio cuenta de lo siguiente. Supón que tienes €1 invertido y te dan un interés del 100% anual. Eso no te lo da ni el Banco del Monopoly. Bueno, pues al cabo de un año tu dinero se ha doblado. Ya tienes €2. La fórmula para esto es 1 más 1. Vale, pero ¿y si en vez de cobrar los intereses una vez al año le dices al del banco que te los pague en 2 veces, reduciendo el interés a la mitad? Claro, a los 6 meses tu dinero ha aumentado un 50%. Ya tienes €1,5. Y a los otros 6 meses ese €1,5 aumenta en otra mitad. Ya tienes 1,5 más 0,75. 2,25. Esto es mejor, ¿no? La fórmula es esta vez 1 más 1,5 por 1 más 1,5. Vamos a ponernos en que los del banco no lo pillan y tú les dices que en lugar de en 2 veces vamos a hacer lo mismo, pero en 3 veces. A los 4 meses te dan un tercio. Pasan otros 4 meses y eso se aumenta en otro tercio. Y pasan los últimos 4 meses del año y eso se aumenta en otro tercio. La fórmula es 1 más un tercio por 1 más un tercio por 1 más un tercio. O sea, 2,37 euros. Y esto sigue creciendo. Así que decides lanzarte a tope. Si cada vez hacemos plazos más cortos, dividiendo ese interés, cada vez conseguiremos más dinero, podemos llegar a tener dinero infinito. ¿Se darán cuenta los del banco? La fórmula general, haciendo n partes del año, dividiendo el interés en n partes, es 1 más 1 partido por n elevado a n. Para saber qué pasa si n va al infinito, hacemos lo que se llama el límite. Y malas noticias, ese dinero no crece hasta infinito, crece solo hasta 2,718228. Exactamente. Muy flipante, ¿verdad? Pero es que resulta que el número E está en muchísimas partes de las matemáticas. Se le han dado 1000 definiciones. Mira, si haces 1 partido por 0 factorial, más 1 partido por 1 factorial, más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 3 factorial, más hasta infinito, el resultado es E, que es la base de la función exponencial y describe muchos fenómenos eléctricos, electrónicos, biológicos, mecánicos, químicos. Y el número E también está en la naturaleza. Controla el ritmo de desintegración de los átomos, que entre otras cosas se usa para datar acontecimientos usando el método del carbono 14 o para determinar el tiempo que hace que alguien ha muerto. Así que cuando veas a los polis de la serie, es decir, tiempo estimado desde el fallecimiento, 2 semanas, 7 horas, 1 minuto y 8 segundos. Acuérdate de que el número E está detrás. Ah, y por cierto que el número E y el número pi son muy amigos, pero eso es otra historia. ¿Sabes qué relación tienen el número pi con el Quijote? Bueno, entonces ahí después le enviaré el vínculo
del PC que hemos ocupado hoy, así pueden mirarlo con más detenimiento y quizás integrar en otro de los videos de este canal, ¿cierto? Que a veces es un poco entretenido, da información aledaña de los contenidos que uno está viendo, ¿cierto? De forma menos aburrida. Pero bueno, entonces ahí para familiarizarse un poco con el número E, ¿cierto? Si es que no han tenido la oportunidad, puede hacerlos desconocer un poco más, hacerlos conocer un poco más, ¿cierto? De un término tan desconocido. Bueno, como ya hemos trabajado entonces, o hemos visto, hasta ahora más o menos superficialmente, ¿cierto? Estos dos tipos de límite, es decir, cuando nos da infinito, cuando nos da el límite y x se aproxima al infinito, tenemos que tratar qué sucede con las asíntotas y cómo estos están relacionados dependiendo de la función y dependiendo de los límites. Recordemos como asíntota, ¿cierto? Es una recta a la cual la función se está acercando, ¿cierto? Pero jamás la tocará, ¿no? Por ejemplo, hablando justamente de la función logaritmo o de Euler, ¿cierto? La función logaritmo natural, si la graficamos, ¿cierto? Sabemos que tiene una asíntota en 1, ¿no? Se va a acercar mucho ahí, pero nunca va a poder ser ese valor. Y entonces ahí cuando tenemos presencia, ¿cierto? Una recta asíntota. Ahora, las gráficas de ciertas funciones también poseen esta característica de acercarse, ¿cierto? Aproximarse, pero jamás tocar o jamás intersectar a una recta vertical cuando x, la variable independiente, se acerca a cierto valor, ¿cierto? Lo que nosotros hemos llamado a generalmente, cuando x tiende a A, que no pertenece necesariamente al dominio de la función, como en el caso de la vecindad perforada, ¿cierto? O bien, también cuando em, se aproxima, ¿cierto? A una recta horizontal, en este caso. Cuando la variable x toma valores arbitrariamente grandes o bien arbitrariamente pequeños. Esto quiere decir, ¿cierto?, que se aproximan hacia los extremos de nuestro gráfico, ¿no? Esta recta recibe el nombre de asíntota. Más precisamente, como definición, diremos que la recta x igual a, donde a un número, ¿cierto?, se llama asíntota vertical de la función o de la curva y igual a f de x, si verifica cualquiera de las siguientes condiciones. Si el límite cuando x tiende a, ¿cierto?, a ese mismo valor, justamente, de la función es infinito, o bien es menos infinito. De la misma forma, podemos separar esta definición para los límites laterales. Es decir, de la misma manera, si el límite cuando x tiende a más, recordemos que a más no era más a, ¿cierto? No es el a positivo, sino que era el a por la derecha, ¿no? O los valores mayores que a. Pensando en los valores, los límites laterales, ¿cierto? Si me acerco por la derecha o si me acerco desde la izquierda. En otras palabras, recordemos que eso quería decir si me acerco desde los valores mayores que a o desde los menores que a. Entonces, en este caso, también si el resultado de ese límite es un infinito, estamos en presencia de una asíntota vertical en x igual a, ¿cierto? Que es ese valor al cual nos estamos aproximando, ya sea de forma lateral o de forma, digamos, lateral derecha o izquierda. Como definición, diremos que L será una recta horizontal de la función si el límite cuando x tiende a infinito de la función es L. Entonces tenemos los dos casos de rectas asíntotas, ¿cierto? La asíntota vertical. Vertical queremos decir que es paralela al eje Y, ¿cierto? Es de este tipo. Si cuando x se aproxima a alguno de estos valores, ¿cierto?, la función se dispara hacia el infinito o al menos infinito. Ahora, ¿esto qué es lo que quiere decir? Si tenemos una gráfica, ¿cierto? O sea, una gráfica bien fome, después vienen los ejemplos más concretos. Entonces, supongamos x tiende a, ¿cierto? Vamos a decir, ahí está el número a, ¿ya? Y este es el eje x, ¿cierto? Y este es el eje y. Entonces, los x andan indagando por aquí, se andan parando por aquí, pero ahí está, ¿cierto? Entonces, si x se aproxima a, lo que nos dice es que, por ejemplo, que la función tiende a infinito. Por ejemplo, una función de este tipo, ¿cierto? Donde esto se va
hacia arriba. Entonces, en este caso, si yo me aproximo a, esta cosa se va hacia arriba, ¿cierto? Tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, en ese caso, diremos que en x igual a tenemos una asíntota vertical. Lo que significa eso en el fondo, entonces, que en x igual a, aquí hay una recta, la cual jamás, ¿cierto?, va a intersectar a nuestra curva. La curva va a subir muy cercana ahí, pero nunca la va a cortar, ¿cierto?, a intersectar. Entonces, para lo mismo ocurre cuando el límite es menos infinito. La diferencia, ¿cierto?, es que si tenemos la misma gráfica, la curva sería que va hacia abajo, ¿cierto? Aquí está la curva tiende hacia infinito, negativo, es decir, va hacia abajo. Por lo tanto, aquí está la recta, que también es asíntota, vertical, ¿no? Ahora, para el caso de asíntota horizontal, tenemos la gráfica, tenemos I igual a L, entonces, por ejemplo, ahí está la curva, I igual a L, perdón, la recta, ¿cierto? En este caso. Y lo que nos dice es que si el límite cuando x tiende a infinito de la función es L. Entonces, supongamos, ahí está la función, ¿cierto? Y si me tiende a infinito, recordemos que si este es el eje X, ¿cierto? El infinito está hacia allá, el menos infinito está por allá, ¿cierto? Entonces, si tiende a infinito, esta cosa va hacia L. En este caso, va a ser algo así, ¿no? Ahí va a estar su asíntota. Entonces, ilustrando mejor esto que acabamos de decir, o dibujar, ¿cierto? Por si estaban más o menos feos los dibujos, no los culpo por eso. Vamos a ver todos los casos que dijimos anteriormente. Por ejemplo, los límites laterales. Tenemos que si el límite cuando x tiende a menos, es decir, a por la izquierda o bien por los valores menores que a, de la función es infinito. Entonces estamos en presencia de una asíntota vertical en x igual a. Esto que es la de rojo. Entonces tenemos nuestra curva. Si nos aproximamos hacia desde la izquierda, de los valores menores que a, y esto tiende a infinito, ¿cierto? Es decir, va hacia arriba, porque es infinito positivo. Si no le colocamos el más, sabemos que es más infinito, ¿cierto? Entonces estamos en presencia de la recta vertical en ese caso. Lo mismo, si tenemos la curva, nos estamos aproximando a, desde la derecha, ¿cierto? De los valores mayores que a, es decir, desde acá, a la función, y nos damos cuenta que esto es infinito, entonces tenemos presencia en x igual a una recta vertical. De la misma forma, si el límite cuando x tiende a menos, a decir a por la izquierda, de la función es menos infinito, es decir, la curva tiende a ir hacia abajo, ¿cierto? En el infinito. Estamos en presencia de recta vertical en x igual a, y de la misma forma, si nos aproximamos a perdón, por la derecha, es decir, por los valores mayores que a, es decir, desde el infinito positivo me acerco, ¿cierto? Y este límite tiende a ser menos infinito, nuevamente tenemos una recta vertical en x igual a a. Podemos observar, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo natural de x es menos infinito. Entonces esto lo podemos evidenciar, ¿cierto? Gracias a esta curva, ¿no? Entonces tenemos graficada aquí la función logaritmo natural de x, como les decía anteriormente, y les decía que era asíntota en el 1, ¿verdad? Que esto es para x igual a 1, el logaritmo 0, perdón. ¿Cierto? Se me corrió en una unidad la asíntota vertical. En realidad es en x igual a 0, ¿no? Que recordemos que en el 0 no está definido esta cosa, ¿no? Pero sí para los valores que son mayores que 0 o bien menores que 1, ¿cierto? Entre 0 y 1 tenemos acá estas expresiones, ¿no? Entonces aquí estamos en presencia de una asíntota, ay, perdón, vertical, ¿cierto? En x igual a 0, ¿no? Acá. Es decir, si nos aproximamos al 0 desde la derecha, esto va al menos infinito y nos indica nuestra asíntota. Entonces, como ejemplo, busquemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda o por la derecha de la expresión 2x sobre x menos 3. Solo pensando en la gráfica. Entonces, tenemos la curva, ¿cierto? De aquí azulito,
nuestra función aquí expresada y queremos buscar los límites, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o cómo vamos a visualizar si nos aproximamos al 3, a x igual a 3 por la derecha? Nos acercamos desde los valores positivos, ¿cierto? De los mayores que 3, es decir, desde la derecha, desde el infinito positivo, nos aproximamos, ¿cierto?, hacia el 3 y nos damos cuenta que mientras más cerca estamos del 3, esto tiende a infinito, ¿cierto? De la misma forma, si nos aproximamos al 3 desde los valores menores que 3, es decir, desde 3 menos, esto tiende a menos infinito, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en presencia de una recta vertical en x igual a 3. Entonces, ahora llega el turno de los límites trigonométricos, los límites de funciones trigonométricas, pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso, un breve recordatorio de algunas propiedades trigonométricas, principalmente algunas identidades trigonométricas. Recordemos que ellas están todas presentes en el apunte del profesor Daniel Jiménez, que está disponible en el Google Classroom o a través de su página personal. Para recordar, ¿cierto?, todas estas identidades, recordemos nuevamente que algunas eran más importantes que otras, como lo vimos en la unidad 1. Entonces, primero, para ordenar algunos valores de las funciones seno y coseno, vamos a representar la siguiente tabla. Generalmente, más que en grado, nosotros vamos a pensar en radianes. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, seno de pi medio es 1, coseno de pi medio es 0, seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1, y en 2pi es lo mismo que en 0, ¿cierto? Recordemos que 2pi da la vuelta completa, y como pensamos siempre es en seno y coseno como coordenada alrededor de un punto, o de un círculo, perdón, unitario. Entonces, el seno de 0 o el coseno de 0 son los mismos valores que en el seno de 2pi o en el coseno de 2pi respectivamente. Para todos los otros valores, ¿cierto?, se puede dibujar un cuadrado del lado A en el primer cuadrante de este círculo para obtener, mediante las relaciones de los lados, los valores. ¿Ya? Generalmente vamos a poner aquí los más icónicos en el caso de que sea importante evaluarlo en algunas situaciones. Y como identidades trigonométricas basadas, ¿cierto?, en las funciones definidas seno, coseno, tangente y sus inversas, cotangente, secante y cosecante como inversas multiplicativas, por cierto. Tenemos, ¿cierto?, la siguiente lista de identidades trigonométricas, las que vale siempre resaltar, como ya hemos usado, la 1, ¿cierto?, la seno y coseno del ángulo doble, cualquiera de sus formas. La cosecante, ¿cierto?, que es 1 más cotangente cuadrado. Y la 16, ¿cierto?, tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. O los productos, ¿cierto?, de senos por coseno, eso también a veces pueden servir, dependiendo de las situaciones, obviamente, ¿cierto? Cualquiera puede servir. Generalmente nosotros no estamos usando nada con valor absoluto hasta ahora, así que al menos me parece que esas son las que vale la pena tener, al menos presentes, ¿cierto?, cuando se presenten ejercicios con funciones trigonométricas para aplicar estas relaciones. Entonces, y ahí también vamos a tener a mano los gráficos del seno y del coseno. Nuevamente recordar, ¿cierto?, que si el coseno, perdón, lo empujo hacia adelante, ¿cierto?, pi medio, obtenemos seno, ¿cierto? Lo cual también ahí nos puede ayudar con la tabla de valores que se mostraba anteriormente. Entonces vamos a calcular, o bien probar, ¿cierto?, algunos de los siguientes límites para que sean parte de nuestro formulario, ¿no? Hasta ahora, como formulario, ya tenemos que el teorema nos aseguraba que si tenemos un polinomio o una expresión racional, ¿cierto?, el límite era simplemente evaluar, ¿cierto? Evaluar la función en A. Y todo funcionaba como queríamos. También vimos que para la raíz ocurría lo mismo, para las potencias ocurría lo mismo, ¿cierto? Si mezclábamos álgebra de límites. Entonces, ahora, ¿cierto?, nos queda ver, por ejemplo, qué sucede para el seno o el coseno. Entonces, como primer caso, vamos a probar que el límite cuando x tiende a de coseno de x es precisamente coseno de a. Es decir, para el coseno también sirve evaluar la función, para cualquiera real.
para probar esto, vamos a aplicar la desigualdad ahí señalada. La desigualdad nos dice que el valor absoluto de seno de x es menor o igual que el valor absoluto de x. Nosotros hasta ahora hemos usado solo que el valor absoluto de seno de x y de coseno de x es menor o igual que 1, ¿cierto? Eso lo hemos probado. Sin embargo, este tipo de desigualdad se puede probar generalmente con un argumento más geométrico respecto de el círculo unitario como se veía en delante y utilizando el primer cuadrado. Esto vamos a dejarlo aquí en... Yo los voy a subrayar porque los voy a mandar en un archivo para propósitos solo de duda, ¿cierto? Para aquel que no se convence de esta relación, ¿cierto? Vamos a marcar ahí. Se enviará junto con el material de la clase de hoy. Para aquel que quiera salir de la duda de por qué se cumple o qué, cómo se verifica esta desigualdad, ahí vamos a mandar la explicación. Pero nosotros vamos a basarnos, ¿cierto? Vamos a usarla simplemente para probar nuestro propósito. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que el límite cuando x tiende a de coseno de x es precisamente coseno de a, ¿cierto? Y recordemos que, por definición, entonces, ¿qué es lo que quisiésemos buscar? Queríamos buscar que para todo epsilon mayor que 0, ¿cierto? Existe un delta mayor que 0, tal que la misma de siempre, ¿no? Valor absoluto de x menos a menor que delta implica que coseno de x menos coseno de a, ¿cierto? Es menor que epsilon. Por lo tanto, vamos a empezar con esta desigualdad, ¿cierto? Coseno de x menos coseno de a, y trabajarla para lograr que sea un factor o múltiplo de x menos a, como se busca, ¿cierto? Para poder expresar epsilon en base a, perdón, delta en base a epsilon. Entonces, sabemos que coseno de x menos coseno de a. Entonces, aquí utilizamos, ¿cierto? Una de las identidades anteriores. Entonces, vamos a ver cuál es la que nos sirve. Ahí se queda mantenida esa cosa. Entonces, tenemos la del seno. Acá, ¿cierto? Entonces, notamos que, mira, el coseno de alfa menos el coseno de beta es el producto, ¿cierto? De dos veces seno evaluado en la suma de los dos ángulos medios, ¿sí? Y después con la diferencia. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la identidad 5 no sirve? No serviría. Vamos a mirar cuál era el 5. Ay, me mareé un poco esta cosa. Ahí sí. Porque esto es el coseno de la diferencia de dos ángulos. Nosotros tenemos la diferencia del coseno evaluado en dos cosas distintas. ¿Sí? Ah, ya. Ahí. Y recordemos que esta cosa no me respeta la suma, digamos, de sus ángulos. En otras palabras, que coseno de alfa menos beta no es lo mismo que coseno de alfa menos coseno de beta. ¿Ya? Recordemos que como coseno es una función, ¿cierto? No es lo mismo que multiplicar por algo, ¿cierto? En la función evaluada es lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Por lo tanto, estas dos cosas no son equivalentes. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, utilizando la 29, ¿cierto? Ahí, esto sale de la identidad 29, ¿cierto? Mostrada anteriormente. Entonces, esta diferencia me decía que era dos veces el coseno, perdón, dos veces el seno de el evaluado en la suma de lo que estaba evaluado, ¿cierto? X más a medios, y lo mismo después por X menos a medios. Bueno, sabemos que por propiedad de valor absoluto, el valor absoluto del producto se separa, ¿cierto? Como el producto su valor absoluto, donde el valor absoluto de menos 2 sabemos que es 2, entonces lo podemos sacar, ¿cierto? Las barritas y dejar la parte positiva, y el producto queda entre seno evaluado en X más a medios y seno evaluado en X menos a medios. Sin embargo, sabemos que seno evaluado en cualquier cosa siempre es
seno de x, ¿cierto? En valor absoluto, esto es menor o igual que 1 para cualquier x del dominio, ¿cierto? Ahora, si reemplazamos aquí x por x más medios, ¿cierto? Obtenemos que esta cosa igual está acotada por el 1. Por lo tanto, toda esta expresión es menor o igual que 2 por, cambiando esto por el 1, ¿cierto? Por la expresión del ladito. Entonces, esta cosa es mayor o igual que la anterior. Es decir, esto es 2 veces el seno de esta expresión, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa ahí es la desigualdad, ¿cierto? Que hemos asumido, que el valor absoluto de seno evaluado en algo es menor o igual que ese algo lo que está evaluado. En este caso, lo que está evaluado es en x menos a medio, ¿cierto? Por tanto, lo quiere decir eso, que seno evaluado en esta cosa es menor o igual que esa cosa. Entonces, como afuera estaba multiplicado por 2, ¿cierto? Nos queda multiplicado por 2. Ahora, sabemos en este segundo término que el denominador, el valor absoluto de 2 es 2, ¿cierto? Entonces podemos simplificar y nos queda simplemente el valor absoluto de x menos a, que era lo que queríamos buscar, ¿cierto? Lo queríamos buscar pensando en la definición, ¿cierto? Recordemos que lo que queremos buscar era el delta, ¿no? Que existe un delta mayor que 0, tal que 0 menor que x menos a, ¿cierto? Menor que delta. Ahora ya encontramos x menos a, ¿cierto? Y que era precisamente epsilon. Por lo tanto, basta escoger delta igual a epsilon para que se cumpla la definición del límite. Lo que prueba que el límite cuando x tiende a de coseno de x es precisamente coseno de a. Por lo tanto, ahora sabemos que para la función coseno también, si queremos determinar su límite, basta evaluar la función en el punto al cual nos aproximamos. Para probar el límite, o para calcular, ¿cierto?, el límite cuando x tiende a de la función seno de x, se puede utilizar la regla de la sustitución usando la demostración anterior, es decir, demostrando que sabemos calcular ahora el límite para coseno. Entonces podemos sustituir seno de x por coseno evaluado en x menos pi medios. ¿Y esto por qué razón? Nuevamente basándolo en la gráfica, ¿cierto? Como habíamos señalado, si coseno de x yo lo empujo pi medio hacia adelante, tengo seno de x. En otras palabras, significa que seno de x, ¿cierto? Es coseno evaluado en x menos ese pi medio, ¿cierto? Ese menos pi medio que yo digo que haría falta empujarle, ¿cierto? Para que sean iguales. Entonces, la regla de sustitución, recordemos que lo vimos como el teorema de la compuesta, ¿no? Que para calcular el límite de una compuesta de funciones había que conocer el límite de la primera y que el límite de la segunda, ¿cierto? Tenía que ser el punto al cual estamos evaluando el límite de la primera. Bueno, si consideramos en este caso la función f de x como coseno, la función g de t como lo que está evaluado adentro, en este caso t menos pi medio, o bien g de x como x menos pi medio, ¿cierto? Si estamos usando la misma variable. Como sabemos ya, por teorema, digamos por ejercicio 1, ¿cierto? Por la demostración 1, que el límite del coseno de x es simplemente evaluar coseno en el punto, en este caso en x sub 0, y que el límite cuando x tiende a de la segunda función g de t es simplemente evaluar, ¿cierto? Porque aquí tenemos un polinomio de grado 1, simplemente por t elevado a 1, y esto de acá es un real. Evaluamos en a, ¿cierto? Entonces tenemos que es a menos pi medio. ¿Por qué hemos cogido a aquí? Por la regla de la sustitución, ¿cierto? O el teorema de la compuesta. Recordemos que nos pedía justamente que el límite de acá, ¿cierto? Se aproxima a a, donde a es el límite que queremos probar, finalmente. Cuando x tiende a a, ¿cierto? De esta cosa. Lo que nos dice esto es que si g de t es distinto de a menos pi medio, para cualquier t distinto de a, se tiene que el límite de seno de t, cuando t tiende a a, es decir, de la función, al evaluarlo a través de la compuesta, tenemos el límite cuando x tiende a, perdón, t tiende a de coseno evaluado en t menos pi medio, es igual al límite cuando x tiende a menos pi medio, es decir, a este valor al cual era el límite de g de la función coseno de x, es precisamente coseno evaluado en este punto, ¿cierto? Y esto de acá es lo que, este paso, ¿cierto? Es aplicar 1, ¿cierto?
Ahí, como ya sabemos que el límite del coseno es simplemente evaluar el coseno n, lo que está aquí abajito, ¿cierto? Nos queda coseno de a menos pi medio. Pero sabemos que coseno de a menos pi medio es seno de a. Por lo tanto, nos permite determinar que el límite, cuando x tiende a de seno de x, es seno de a. Es decir, para calcular el límite de seno, también vale la pena solo evaluar, ¿no? Como ya lo hemos probado, ahora podemos usarlo, ¿cierto? Es decir, ahora que usted necesite calcular el límite de seno o de coseno o de una función compuesta entre muchos productos y divisiones, ¿cierto? Donde alguno de esas esté presente el coseno o bien el seno, como ya lo probamos, ¿cierto? Ya sabemos que también vale la pena evaluar, igual que los polinomios, ¿cierto? Si queremos calcular sus límites. No lo hemos probado para todas las funciones todavía, ¿cierto? Pero para las que ya lo hemos hecho, eso anda bien. Un tercer ejemplo, o una tercera propiedad, ¿cierto? Importante de un límite trigonométrico muy destacado, es la expresión que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x es 1. Para probar esto, se requiere utilizar el teorema del sándwich. Y basándose en esta identidad. Entonces, esta identidad, ¿cierto? Si se dan cuenta, las dos primeras, ¿cierto? Tienen que ver con la anterior si le colocamos un valor absoluto, ¿no? Para esos casos, esta es la que se va a probar, ¿cierto? Porque esta generaliza la anterior, así que esta es la que yo les voy a enviar. Bueno, desde esta expresión, ¿cierto? Si asumimos esta desigualdad, desde esta expresión, la primera parte, ¿cierto? Si consideramos solo los dos primeros casos, que seno de x es menor o igual que x, si dividimos por x, esto implica, considerando x positivo, ¿cierto? Aquí vamos a decir x mayor que 0. Significa que va a considerar a respetar la desigualdad, ¿no? Dividimos por x, entonces nos queda que seno de x sobre x menor o igual que 1. Y además, considerando ahora la otra expresión, si x es menor o igual que tangente de x, sabemos que si dividimos por seno, ¿cierto? Lo que nos queda es, perdón, si el inverso multiplicativo de esto, ¿cierto? Sería que coseno de x menor o igual que seno de x sobre x. Pensando en tangente como seno de x dividido coseno de x, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo aquí. Acá se está considerando entonces x menor que seno de x, ¿cierto? Sobre coseno de x. Entonces, si estos dos se pasan, el x pasa dividiendo el coseno multiplicando, ¿cierto? Nos queda esta expresión. Así va, básicamente. Y nuevamente pensando en que x son mayor o iguales que 0 en esta consideración. Estamos pensando en primer cuadrante. Por lo tanto, si x es positivo y es menor que pi medio, ¿cierto? Donde ocurre todo lo de acá anteriormente, ocurre que el coseno de x es menor o igual que seno de x sobre x menor o igual que 1. Es decir, juntando estas dos desigualdades es una, ¿cierto? Como término en común seno de x sobre x, que es la expresión del medio. Ahora, si consideramos el otro tramo, entre menos pi medio y 0, entonces ahí para tener todo el intervalo pi, aquí si uno multiplica por menos 1, lo que obtiene es que pi medio es mayor o igual que menos x, mayor o igual que 0, donde si aplicamos el resultado anterior a menos x, obtenemos que coseno de menos x es menor o igual que seno de menos x sobre menos x, menor o igual que 1. Para esto, si consideramos las propiedades de paridad de la función involucrada, recordemos que la función coseno era par, ¿cierto? Y la función seno era impar. Por lo tanto, recordemos que lo que significaba eso era que f de x era igual a f de menos x, ¿cierto? Si era par, como el coseno de x, es decir, coseno de menos x, lo mismo que coseno de x, mientras que el seno como sin par significa que el seno, perdón, de menos x es igual a menos el seno de x, ¿cierto? Entonces se simplifica ese menos con el menos de abajo, ¿cierto? Y nos queda lo mismo que este caso, ¿ya? Es decir, esta desigualdad se verifica para todo el intervalo desde menos pi medio a pi, ¿cierto? Que es donde está involucrado ahí la tangente, recordando el dominio de la tangente.
Es decir, esta expresión de acá se verifica, ¿cierto?, para el elemento del dominio de esa función. Ahora, como sabemos que el límite de x, perdón, el límite de coseno de x, ¿cierto?, cuando x tiende a 0 es 1. ¿Por qué lo sabemos? Nuevamente porque como ya determinamos que el límite del coseno es evaluar, ¿cierto? Significa que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a coseno evaluado en 0, ¿cierto? Y que sabemos que eso es 1. Por otro lado, el límite, perdón, cuando x tiende a 0 también, de 1, como es una constante, es 1, ¿cierto? Y el teorema del sándwich nos dice que si ocurre esto, ¿cierto? Si tenemos una desigualdad de este tipo y que los dos límites de la orilla son el mismo, el límite de la expresión que está al medio no tiene otra opción, ¿cierto? Debe ser también igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a la misma expresión, es decir, a x igual a 0, de la expresión seno de x sobre x también es igual a 1. Entonces, eso nos permite probar una de las identidades trigonométricas más importantes. Entonces, nuevamente, esta cosa de aquí en adelante ya la sabemos, la hemos probado. Por lo tanto, ahora cuando tengamos por álgebra de límites que separar una expresión y en alguna de ellas nos quede seno de x sobre x, ¿cierto? O que podamos nosotros trabajar algebraicamente para transformar en seno de x sobre x, cuando tenemos que el límite de x tiende a 0, eso es 1, ¿cierto? Lo podemos también nuevamente reemplazar, como llegar y evaluar. Ahora, el problema de aquí se genera cuando x no tiende a 0, ¿cierto? Tiende a algún otro valor. En ese caso, uno deberá hacer una sustitución, ¿cierto? Que le permite encontrar una forma de esto. Ahora, si la expresión se parece mucho, pero no es precisamente esa, ¿cierto? No podemos llegar y asumir, ¿cierto?, que el resultado es 1, simplemente. Como otro ejemplo de aplicación de este tipo, vamos a ver que el límite cuando x tiende a 0 del producto entre x y seno evaluado en 1 sobre x es 0. ¿Cómo? Sabemos por la cota de seno, ¿cierto?, que seno evaluado en 1 sobre x en valor absoluto es menor o igual que 1. Si le sacamos las barritas, ¿cierto?, por propiedad de valor absoluto significa que seno evaluado en 1 sobre x está entre menos 1 y 1. Si multiplicamos todo eso por x, tenemos que menos x, ¿cierto?, menor o igual que x por el seno evaluado en 1 sobre x menor o igual que x. Ahí se presenta ahí como valor absoluto, ¿cierto? ¿Por qué se presenta como valor absoluto en el x? Se presenta como valor absoluto simplemente porque como el valor absoluto de x es positivo, ¿cierto? No se alteran estas desigualdades, ¿cierto? De hecho, ahí también hace falta. Hace falta, ¿cierto?, en el del medio. Sin embargo, es equivalente a que se le quite. ¿Por qué razón? Porque si fuese negativo, ¿cierto?, el x, tendríamos aquí menos x, y aquí tendríamos seno evaluado de 1 sobre menos x. Pero como seno es impar, ¿cierto?, significa que seno evaluado en 1 sobre menos x es lo mismo que menos seno evaluado en 1 sobre x, y el menos con el menos de afuera se van, ¿cierto?, y nos quedan los dos positivos. Por lo tanto, se le puede quitar aquí las barritas, ¿ya? Pero había que encontrar, ¿cierto?, la razón. Y siempre aquí restringiendo que x no puede ser 0, ¿cierto?, por el argumento de seno en esa expresión. Como el valor absoluto de x tiende a 0 cuando x tiende a 0, recordemos que por definición, ¿cierto?, el valor absoluto de x es 0 solo si lo que está dentro de decir x es 0. Por lo tanto, por teorema del sándwich, vemos que el límite, ¿cierto?, cuando x tiende a 0 de esta expresión es 0. Lo mismo de la derecha, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x es 0. Por lo tanto, nuevamente por teorema del sándwich, tenemos que esta expresión no tiene otra opción, ¿cierto? Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de x por seno evaluado en 1 sobre x también es 0. Lo que prueba el enunciado. Entonces, el teorema del sándwich, ¿cierto?, sirve para expresiones de este tipo. Como ya habíamos dicho, cuando tenemos funciones trigonométricas que están evaluadas en cosas no solo en x, ¿cierto? O no solo en un múltiplo por x. Cuando hay una cosa un poquito más horrible, ¿cierto?, más fea, como involucra seno y a coseno, como sabemos ya que están siempre acotados por el 1 por el menos 1, ¿cierto?, se puede construir una desigualdad de este estilo para apelar a el uso del teorema del sándwich o del emparedado, ¿cierto?, o de acotamiento, que también se puede encontrar en los textos.
Ahora, como perdón, ejemplo 5, tenemos la siguiente expresión, 1 menos coseno de x, todo sobre x. Y queremos determinar, o queremos confirmar, ¿cierto?, que el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión también es 0. Lo que haremos en este caso es trabajar algebraicamente la función 1 menos coseno de x sobre x. Lo que haremos es multiplicar por el conjugado de su numerador, tanto en el numerador como en el denominador, ¿cierto? Es decir, estamos multiplicando todo por 1, ¿no? Que es todo lo de acá. Como es lo mismo, ¿cierto? Si yo lo simplifico de 1 y me queda el original. Ahora, estamos multiplicándolo por esa expresión convenientemente porque, como es el conjugado del numerador, ¿cierto? Al multiplicarlos me da suma por su diferencia, es decir, 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de x. Sabemos por identidad trigonométrica que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cierto?, es 1, ¿no? Por lo tanto, si yo le resto coseno cuadrado de x, me queda que eso es seno cuadrado de x, ¿cierto? 1 menos coseno cuadrado de x. Por lo tanto, reemplazamos lo que nos daba acá, ¿cierto? Aquí recordemos que nos da 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? Por ahí la propiedad, o la factorización de esa. Lo que es equivalente a seno de cuadrado de x. El denominador, ¿cierto?, nos da lo mismo, que queda expresado como un producto. Simplemente es x por 1 más coseno de x. Pero lo que de aquí nos sirve es que por propiedades de álgebra de límites podemos separar esta expresión como un producto, ¿cierto? Podemos separar seno cuadrado de x como seno por seno de x, o seno de x por seno de x. Y en el denominador nos sirve ese x. Entonces, ahora vamos a separar toda esta expresión de esa forma. Vamos a quedarnos con el producto entre seno de x dividido x y seno de x dividido 1 más coseno de x. ¿Por qué razón? Porque el límite me respeta el producto, ¿cierto? Lo que significa es que el límite de este producto es lo mismo que el producto del límite evaluado en la parte roja que estoy marcando, multiplicado el límite cuando x tiende a 0 de la segunda parte que no está marcado en rojo. Es decir, lo de acá, ¿cierto? El límite me respeta el producto. Y la primera ya lo hemos resuelto, ¿no? Ya probamos que cuando x tiende a 0, seno de x sobre x tiende a 1, ¿cierto? Es decir, esto es 1. Y en el segundo caso, tenemos simplemente álgebra de límites, ¿cierto? Recordemos que el álgebra de límite me dice que es un cociente, como en este caso, vamos a marcar ahí, ese ya sabemos que es 1, ¿cierto? Me respeta la división también, entonces el límite cuando x tiende a 0 del numerador, ¿cierto? De seno de x. Y en el denominador también, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x. Como ya hemos visto, el límite del seno es simplemente evaluar, ¿cierto? Entonces, nuevamente esto es 1 por cociente. Evaluar. Entonces, el numerador es seno evaluado en 0. Y en el denominador también, ¿cierto? 1 más coseno evaluado en 0. Seno evaluado en 0 es 0, ¿cierto? Coseno evaluado en 0 es 1. Entonces esto nos da 0, ¿no? 1 por 0 es 0, por tanto todo es 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es 0. Entonces ahí el arreglo algebraico, ¿cierto?, es expandirlo para utilizar una identidad que ya hemos probado anteriormente, como la que es seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Entonces el álgebra de límites, como habíamos dicho en algún momento, es nuestra carta de esperanza, ¿cierto? El álgebra de límite es lo que nos permite facilitar el cálculo de límites cuando tenemos funciones grandes, ¿cierto? Porque mediante arreglo algebraico y gracias a que el límite me respeta el producto, ¿cierto? El cociente, la suma, la resta, incluso sabemos también que sirve para la raíz, para la potencia, ¿cierto? Podemos distribuir el límite, ¿cierto? Y evaluar en los casos que ya sabemos que nos tenemos permitido evaluar, ¿cierto? Y para aquellos que no, los podemos dejar solitos, ¿cierto? Separados hasta el final. Y en esa situación acudir a algún teorema, como puede ser el de la sustitución, ¿cierto? O el de la compuesta. O bien, si no queda mucho recurso, ¿cierto?, utilizar teorema del sándwich.